Empezamos con todo el tema de la tecnología, ¿no? Mm, Vamos a hacer. El tema es interesante, muy atractivo, muy de actualidad. Ahora vamos a hacer un primer momento donde la doctora Linda va a presentar lo que sería toda la exposición de motivos, incluso vamos a presentar todo lo que es lo que pensamos venir haciendo. De cualquier manera, mientras se va incorporando, ya somos bastante gente, pero hay una inquietud importante, nos han hecho un gran seguimiento. Agradecemos muchísimo, sobre todo a la comunidad que ha estado muy receptiva. Y el tema es de rabiosa actualidad porque creemos, corríjame si no, creemos que va a haber un cambio radical en el esquema de administración y sobre todo en las responsabilidades, ¿no? Es claro. decir, la responsabilidad. Entonces, bueno, en ese esquema es lo que vamos a plantear hoy. Y si no hay mucho más, le podemos dar comienzo a lo que sería el inicio de la presentación, ¿no? Así es, José Venga, María, Linda. ya están surgiendo los problemas, ¿no? En esta forma de vivir en los condominios. Entonces, hasta ahora creo que es el momento ya de hacer unos pequeños reajustes, ¿no? Como venimos diciendo, a lo que es ya la administración profesional de los condominios. Muy bien, yo creo que debe empezar ya, ¿no? Sí, Empecemos ya. gracias Karina, gracias Edward, Johnny por estar ahí. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a lo que es el webinar gratuito oficiado por JM Velasco y Asociados, titulado, ¿no? Actuaciones judiciales de los administradores de condominio en propiedad horizontal. Antes de entrar a la temática, vamos a hacer un pequeño preámbulo sobre lo que quiénes somos y quién es en sí JM Velasco y Asociados, ¿no? JM Velasco y Asociados es una empresa legalmente constituida en nuestro país, que venimos realizando trabajos ya desde hace 5 años en el área netamente referido a lo que es la propiedad horizontal y esta vida moderna de viviendas en condominios, ¿no? ¿Qué es a qué nos dedicamos en JM Velasco y Asociados? Generalmente trabajamos en el ámbito del derecho corporativo, donde brindamos servicios de consultoría y asesoría según sea requerido o contratado por el cliente, ¿no? ¿Quiénes son nuestros clientes? Son constructores o desarrolladores inmobiliarios, otros administradores o directores y los copropietarios. Este último, los copropietarios, que es aquel, ¿no?, que invierte su dinerito comprando su casita, su departamento, su oficina, su local comercial o cualquier otro producto inmobiliario en lo que es la PH. Más o menos para ponerlos al tanto, digamos, las consultorías que prestamos, o sea, es en la redacción o elaboración de reglamentos de condominio, escrituras de constitución de propiedad horizontal, constitución de personalidad jurídica, informes y otros. En el ámbito de las asesorías, realizamos asesoramiento legal integral, ¿no?, a lo que son empresas constructoras, a directorios y administradores y al copropietario en sí. Entonces, además de todo ello, hemos visto la necesidad actualmente de crear una comunidad de PH en 4 departamentos de Bolivia. Uno, que está en la comunidad de Santa Cruz, la de Cochabamba, la de La Paz y Tarija. ¿Por qué en estos departamentos? ¿No? Porque hemos visto que, que las edificaciones en propiedad horizontal han aumentado considerablemente en ellos. Pero también dentro de los trabajos que venimos realizando en la consultora o dentro de las actuaciones que realizamos en la consultora, damos capacitaciones de cursos 2 veces por mes, cursos que nos pide la gente o que consideramos nosotros de relevancia importante, ¿no? De relevancia importante. ¿Cuál es el objetivo de crear esta comunidad? Es aunar esfuerzos y compartir ideas, ¿no?, y trabajar para que en el área de la propiedad horizontal podamos resolver de forma idónea, ¿no?, las cuestiones que se presentan en el día a día. Sabemos que esta materia de la propiedad horizontal, no es materia de estudio, no es tema de estudio ni en la carrera de Derecho ni en la carrera de Arquitectura de las universidades. Entonces,
como responsabilidad social empresarial desde la consultora, hemos visto la necesidad de crear, de aunar esfuerzo y de a poquito generar este granito de arena, ¿no? Para que generar mecanismos ¿no? jurídicos que brinden soluciones a la vida de la gente. El tema de hoy, como les dije, ya después del preámbulo, vamos a hacerlo a través de un caso concreto. Si ustedes ven aquí este documento, es un requerimiento fiscal que vamos a dar lectura y que ya cuenta la comunidad ya, ¿no? Con este documento. Requerimiento fiscal. Fiscal de materia de legitimación de ganancias ilícitas en representación del Estado y la sociedad dentro de las investigaciones a denuncia de oficio en nombre de, hemos borrado los nombres de las partes, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas previsto y sancionado por el artículo 185 bis del Código Penal. Requiere a la administración del edificio tanto con la finalidad de contar con mayores elementos de convicción, obtener datos que estén registrados en su repartición y fines legales consiguientes, dentro de la presente, su autoridad ordena que por la sección correspondiente certifique y o informe con relación al siguiente inmueble. Departamento tanto, parqueo y baulera número tanto. La información requerida en los siguientes puntos son las siguientes. Número 1. Datos de titularidad o derecho propietario del bien inmueble en general. Número 2. Proporcione información referente a la forma de adquisición o de pago del referido departamento y parqueos. Número 3. Proporcione fotocopias legalizadas de la documentación cursante en sus archivos, como ser folio real, testimonio de compra y venta del bien, contratos de arrendamiento, entre otros, y que se encontraren en sus archivos. 4. Proporcione información del registro y salida de personas y vehículos en relación al mencionado departamento desde enero 2023 a julio de 2023. Sea en el plazo de 72 horas a partir de su legal notificación. Esto dada por la importancia de la información, debiendo entregarse el informe requerido a cualquier funcionario dependiente de la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico o portador del presente, previa identificación. Caso contrario, remitirlo a la Fiscalía de Sustancias Controladas de la ciudad de Santa Cruz, ubicado en el barrio Las Palmas, tercer anillo externo, calle Barcelona número 7. Emitirlo bajo alternativa de aplicarse los artículos 158, 159, 160 y 161 del Código Penal, en el caso de incumplimiento. Bien, aquí con José María, en este caso vamos a verlo, a compartirlo con ustedes cómo es que lo hemos abordado, digamos, al administrador de este condominio que ha sido requerido, ¿no? Con este requerimiento fiscal. José María nos va a comentar cuáles técnicas hemos usado con relación al primer punto. A ver, datos de titularidad o derecho propietario del bien inmueble en general, para que cuando de aquí ya los que nos están escuchando puedan abordarlo, ¿no? Y tener los argumentos y mecanismos jurídicos para el caso cuando les vuelva a pasar. Gracias, Linda. Bueno, el tema, como todos pueden ver, es de una gran relevancia, ¿no? Sobre todo una relevancia por la responsabilidad que conllevaría el cumplimiento o el incumplimiento. Para empezar, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. La primera es, ¿quién es el titular? Si se dan cuenta, lo que el documento está pretendiendo es buscar un sujeto pasivo o un sujeto que sea el encargado de la acción. Aquí se está persiguiendo una acción penal. A renglón seguido nos dice por qué queremos al titular. Es decir, no tendría sentido que habláramos del administrador de una copropiedad y le viéramos un titular de otro sitio, sino cuál es el titular, porque lo que le está pidiendo es la titularidad compartida del condominio. El condominio, acuérdense, todos los que están aquí, que nos siguen, que cuando uno compra un condominio compra 4 cosas. Compra los elementos exclusivos,
los elementos comunes, el FIT y el coeficiente. Aquí le está pidiendo datos que luego vamos a ver del uso que se ha hecho de los elementos comunes. Finalmente, ¿para qué? Pues el fiscal lo pide para saber a quién tiene que dirigirse y saber si coincide con el imputado o el denunciado en este caso, o es alguien que es un arrendamiento, etc. No, todavía no se sabe, estamos en fase de investigación. De igual manera, nos pide en adelante cuál es el titular. ¿Cuál es la razón de ser para que se la pida a un administrador? Bien, entonces, porque claro, lo primero que nos dijo nuestro cliente, en este caso administrador, es ¿qué sentido tiene? Pues muy bien, en el artículo 196 del Código Civil habla de que la legitimación activa y pasiva en un condominio la tiene el administrador. Entonces la Fiscalía, con buen criterio, se ha dirigido ¿a quién? Al legitimado para recibir la comunicación de las áreas comunes. Entonces, la motivación es porque es el legitimado. Y el legitimado debería de tener los datos que le pide, es decir, debería saber quién son. Luego vamos a ver más adelante cuál es el tema, porque estamos hablando de la escritura de propiedad horizontal. En el primer punto, para resumir, la Fiscalía se dirige a aquel que legalmente es el responsable, que es el administrador. No vamos a entrar en este punto en el debate del directorio del administrador, lo vamos a dejar para más adelante. Pero en todo caso que sepamos que este punto va dirigido exclusivamente a identificar quién es el sujeto pasivo de la denuncia o qué colaboración tiene o participación. Y se le pide al administrador en base al artículo 196, que es la legitimación activa y pasiva del condominio. José María, ¿mediante qué documento, digamos, el administrador podía tener constancia de la titularidad o derecho propietario de ese bien, como indica aquí en el requerimiento, en el punto 1? El administrador tiene obligación de tener una relación de los copropietarios. ¿Por qué? Para la asamblea del voto, para las expensas, para la morosidad, es el titular. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener el administrador? Una copia de la escritura de propiedad horizontal donde todas las planillas de superficie pone todos los inmuebles que son, y además reforzado con una folio real donde sabemos quién es el titular. ¿Y por qué? Porque el legitimado de derechos y obligaciones es el titular en un condominio. ¿Cómo sabemos quién es el titular? Con el folio real. ¿Y el folio real dónde nos sale? En la escritura de propiedad horizontal. Entonces, la razón de ser es que el administrador tiene obligación de tener una relación de los titulares propietarios, bien en la escritura de propiedad horizontal generada por el constructor y el desarrollador, y además una copia actualizada del folio real. ¿Por qué actualizada? Porque los derechos y obligaciones los ejerce el titular. Es decir, a la hora de una asamblea, votar es el titular. A la hora de pagar expensas es el titular. Esa es la razón de ser. Ya, con relación al segundo punto del requerimiento que dice, proporcione información referente a la forma de adquisición o pago del referido departamento y parqueos. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a lo siguiente. Ya sabemos quién es el titular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el titular inicial compró al administrador. Entonces, deberíamos de tener ese conocimiento. Y todos los titulares que se vayan incorporando deben adjuntar una copia del contrato para que el administrador tome razón de que se incorpora uno nuevo. Si fuera arrendamiento, anticresi, usufructo, también debería tener una comunicación fehaciente del administrador. ¿Por qué? Vamos a lo de atrás. Porque el titular de los derechos y obligaciones, ¿quién es? Es el titular actualizado. Entonces, cuando nos pide los contratos, es porque el administrador debe tener una copia o al menos una notificación, si no quiere tener copia, de quién es el nuevo propietario, quién es el arrendatario, quién es el usufructuario, necesariamente. Y es una obligación del administrador tenerla. Si no la tiene, está obrando por omisión, está omitiendo una obligación. Porque además la obligación que tiene es de conocer la realidad técnica que existe. Bien, el tercer punto que dice, proporcione fotocopias legalizadas de la documentación cursante en sus archivos, como ser folio real, testimonio de compra y venta del bien, contratos de arrendamiento, entre otros, que se encontraren
en sus archivos. Claro, a ver, volvemos al punto anterior, con una salvedad que ahora le pide una copia legalizada de estos documentos. Esa cuestión se debería haber salvado por parte de la Fiscalía, oficiando o bien a derechos reales. El problema es que tiene que saber que es titular antes. Entonces, digamos que tiene una consecuencia. Y además hay otros organismos, como por ejemplo, el notario a la hora de hacer transferencia debe corroborar esto que está pidiendo, es decir, qué contrato y qué origen, con forma de pago, etc. Entonces, lo que la Fiscalía hace aquí es trasladarle al administrador una información que entendemos que no le corresponde. Es decir, sí le corresponde saber quién es el propietario, pero tampoco cómo paga, de qué manera, porque hay otros organismos que lo hacen. Y en todo caso, si hubiera algún tipo de dificultad, el notario hubiera abierto un ROS o incluso la unidad de investigación financiera también, que sería el organismo administrativo. Pero entendemos que lo que hace la Fiscalía es abundar en el tema. Finalmente vamos a dar luego unas recomendaciones para ver cómo habría que actuar, ¿no? Ya, y el último punto dice proporcione información del registro y salidas de personas y vehículos en relación al mencionado departamento desde enero de 2023 a julio de 2023. Bueno, efectivamente volvemos otra vez a las obligaciones que tenemos de tener todos los datos de entrada, salida, etcétera. Habría que tener un libro de registro de entrada, habría que tener ese registro de entrada actualizado y el administrador debería tener todos los ingresos que se han hecho. Normalmente esto no se hace con mucho rigor, pero en este caso la Fiscalía lo que hace es remite al administrador una obligación que tiene que hacer. Además, le habla de parqueo y le habla de casa. Todos sabemos que casi todos los condominios tenemos un mando, una aplicación, un QR, etcétera, funcional, lo que hace que pueda entrar y salir de una manera varias gente de manera indeterminada. Es decir, yo puedo tener mi mando de parqueo y le pueden usar 5 personas, 6 personas. Entonces, lo que está planteando la Fiscalía es una cuestión más de forma que de fondo, y el problema del administrador es que el ingreso físico le tiene que tener registrado y el de cámara, normalmente las cámaras tienen entre 30 y 40 días de memoria, no pueden tener más. Aquí le está pidiendo prácticamente de 6 meses. No, de 6, y le ha pedido ahora son de 9. Es decir, lo que estamos hablando es que le está pidiendo el mes de enero, que bueno, que prácticamente no sería. Hay una tecnología que podría ser que la cámara se subiera a la nube, pero bueno, eso tiene un almacén, tiene un mantenimiento. Lo que hay que rescatar de aquí, o lo que entendemos que hay que rescatar, es que los organismos oficiales se rigen, si queremos, a letra muerta, ¿no? Es decir, o sea, al administrador. Entonces, los administradores que estáis aquí en la sala, o que nos estáis escuchando, es importante que veáis qué responsabilidades se tiene desde el punto de vista formal y legal, que eso no significa absolutamente nada en el día a día, pero cuando hay responsabilidades sí. Es decir, en este momento, si llegamos que no tenemos un registro exhaustivo de las entradas y salidas, si no tenemos archivo de cámaras, bueno, pues evidentemente estamos, digamos, dejando un poco escasa la información. De cualquier manera, esta petición es amplia, es amplísima, lógicamente, de 9 meses o 8 meses o 7, que me da igual, es amplísima, pero que sepamos que es una actuación que está. Evidentemente, lo que se plantea aquí es una información demasiado detallada para lo que los condominios hacen. Lo que yo entiendo que tiene que ser interesante y que desde aquí debemos de tener en cuenta es que de aquí en adelante el administrador va a tener que saber, o los que estáis aquí tenéis que saber, que la responsabilidad va mucho más allá de cobrar recibos y pagar facturas. Es decir, va mucho más allá. Entonces, hay unas responsabilidades en base a la legitimación activa y pasiva que son aplicables a letra muerta. También, otra cuestión, si no tenemos reglamento y no tenemos la arquitectura legal famosa que tanto hemos repetido nosotros, pues evidentemente estas cosas se quedan un poco en el aire. ¿Y qué sucede? Que llega el responsable, en este caso el administrador, y tiene responsabilidad por acción y por omisión. Es decir, que es una cosa sorprendente, pero que se sepa. En este caso, si por ejemplo la Fiscalía llegáramos a un caso extremo en el que no se facilita ninguna información, podría generarse, de manera, si queremos, muy interpretada,
se podría generar una responsabilidad por omisión. Y la responsabilidad por omisión abarca, igual que la responsabilidad normal, a responsabilidad civil, penal y administrativa. Es decir, ese sería un problema. Tenemos otro caso que no es este, donde es más lacerante. Y es que el departamento ya ha sido cerrado, ha sido bloqueado, ha sido todo, y está sin pagar expensas, sin cobrar alquiler y sin determinar quién vivía en el departamento. Entonces, imagínense el nivel de responsabilidad del administrador. Por omisión, ni siquiera por acción. Es complejo entonces toda esta cuestión de la administración, ¿no? Y la Claro. gestión que debe llevar el administrador. Lo que pasa es que... su responsabilidad Por como profesional encargado de... No, por supuestísimo, pero además incluso la más. administración del condominio. Incluso mucho más. Y más, cualquiera de los que están aquí, y desde luego muchos por los que hemos hablado, y tú lo sabes que hemos hablado con ellos, no es asunto mío quién vive. Sí, sí es asunto suyo. El arrendatario, el usufructuario, el anticresista, cualquier modo de ocupación es fundamental. Bueno, quiero decir, estamos en la legalidad, podríamos hablar de muchas más cosas, ¿no? Es decir, de actividades insalubres, molestas, ruidosas, etc. Pero en este caso, que es lo que nos vamos a ceñir hoy, el caso práctico es, nosotros como administración somos obligados por ley a tener conocimiento de quién vive, quién es el titular y quién circula. ¿Y quién circula? Ese problema es la última pregunta. La última pregunta le dice, páseme usted registro de quién, de los que circulan. Ni siquiera le dice de quién es el propietario. Imagínese cuál es la situación. Estamos hablando de un condominio, que este es un condominio normal, edificio. Imaginemos esos condominios de 700 unidades, 400 unidades, esas macrourbanizaciones, cómo mi responsabilidad como administrador alcanza hasta tener presente gente que circula. Imaginemos, vamos a poner un ejemplo simpático. Imaginemos, ¿no?, por un momento, que estamos un fin de semana donde acuden todos los parientes y amigos a la piscina del propietario de la urbanización. Imagínense, todos estamos aquí. Voy a hacer una propuesta y seguro que todos los que estamos aquí tomamos nota de todas las personas que entran en un vehículo cualquier día o tomamos nota del que conduce y entra. Pregunta. Porque la fiscalía no dice quién conduce, la fiscalía dice quiénes circularon por el D, quién en el parqueo. ¿Tomamos a alguien nota de cuando yo paso a mi parqueo con mi mando en mi vehículo, de si llevo gente o no la llevo? Voy a contar un caso para cerrar el tema interesante. Hemos tenido un caso donde un padre se ha llevado a una hija menor en las horas de visita y querían denunciar al administrador porque no había tenido la suficiente vigilancia. Efectivamente, la vigilancia, y el administrador, no es mi competencia. Bueno, no es tu competencia y sí. Es decir, la competencia no es prohibir de salir, no es prohibir al arrendador que se quiere ir, no es prohibir al padre que se lleva a la hija. La competencia es documentar quién sale. Hay bastante tarea por hacer en esta. Y sobre todo, y ahora en ánimo a los que estáis aquí administradores, sobre todo esto por un módico precio no se puede hacer. Hay que dignificar la profesión, hay que cualificarla, hay que profesionalizarla y sobre todo este tema advertimos que estamos en un caso, pero es el tercer caso que llevamos con la Fiscalía. Es decir, que no es que es un caso aislado. A raíz de tantos vacíos jurídicos que tienen nuestras normativas en esta área de la PH, ¿qué recomendaciones podemos darle a los que nos están siguiendo, ¿no?, a la comunidad y a los administradores en particular, José María? Bueno, a ver, ya una vez hecho todo este tema, antes del turno de preguntas, vamos a qué recomendaciones y qué soluciones, porque claro, lo hemos puesto ya el problema. Vamos a ver qué solución tiene. Bueno, primera recomendación, que el administrador se cualifique, se profesionalice y sepa cuáles son sus responsabilidades, tanto legales como administrativas. La primera cuestión es saber, ¿el administrador es usted o es el directorio? Con el artículo 196 del artículo 14 y 15 de la Ley de Propiedad Horizontal, el administrador sale de la asamblea, no sale del contrato. Por tanto, si nosotros somos administradores legales, tenemos responsabilidad legal. Si el directorio es el responsable legal, tiene responsabilidad el directorio. Y por si acaso, los directores que estáis aquí, la responsabilidad es solidaria entre todos, no es del presidente, es de todos. Quiere decirse, recomendación, documentar realmente quién somos. Segunda recomendación, llevar a rajatabla las normas. La administración hay que dividirla en tres partes.
legal, que es toda la arquitectura legal y todas las condiciones que hay, administrativa financiera, que es el cobro y el pago, y instalaciones y conservación, que sería lo que se llama facility. Es decir, así, a grosso modo todo, no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque se deriva esto. Entonces, primera recomendación, saber quién es el administrador legal, o el directorio o la empresa mandataria. En este caso, la empresa mandataria ha sido la que ha recibido la carta sin que ella sea el administrador legal. El administrador legal es el directorio. Por tanto, tengamos en cuenta los administradores cuando nos venga algo, saber si somos administrador o no, y si no, rebatir la responsabilidad al directorio. Los directores que estáis aquí, tener cuidado porque sois responsables civil, penal y administrativamente de lo que haga el administrador y de lo que hagan todos los que están en esto. Segunda o tercera recomendación, no sé por cuál, la tercera recomendación. Tercera recomendación, todas las acciones que hagamos encaminadas a documentarlas. Documentar, es decir, toda la gente que entra, toda la gente. Sabemos que esto es complejo, esto es decir, pero vamos, yo estoy viendo, todos hemos visto, que tenemos aplicaciones de lectura de código de barras, lectura facial, etcétera. O sea, no es tan difícil. Pero si es complejo, eso va a conllevar, lógicamente, alguna infraestructura que hay que implementar. Cuarto, pues generar instrumentos de garantía. ¿Cuáles son? Un seguro de responsabilidad civil, que deberíamos tener todos, seguro de responsabilidad civil. Y, hombre, ya arrimando un poco a nuestro negocio, un servicio jurídico potente. Ni siquiera un servicio jurídico general potente. No tiene sentido que tengamos 400, 700 departamentos, que tenemos edificios en este momento con 700. Incluso hay algún edificio en la ciudad que pasa de las 1000 unidades registradas. Entonces, estoy hablando de Santa Cruz. Ya si hablo de La Paz, bueno, y incluso en Cochabamba hay ahora grandes cosas. Entonces, ese sería el tema. Y como última recomendación, bueno, la última recomendación sería que todos los copropietarios, como dijiste antes, Linda, es decir, ese divorcio que hay entre el constructor, los propietarios y el administrador, se desaparezca. Que todos los propietarios colaboren, trabajen, faciliten y hagan las cosas. Por ejemplo, estoy seguro que muchos de los que estáis aquí habéis tenido un serio problema cuando le decís a alguien, oiga, ¿me da una copia de su inquilino, del que ha arrendado? ¿Qué tengo yo que darle a usted? No tengo. Efectivamente. Entonces, se le hace el requerimiento y si no se le da, consta en acta. Es decir, siempre que haya una obligación legal cumplida por alguien y el propietario no colabore, dejémoslo. José María, pero es que esa situación también tiene que estar recogida en el reglamento, digamos, sin duda. Para cuando llegue, digamos, a arrendar ese titular, ese departamento, va a saber que tiene que brindarle ese contrato a la administración. A ver, después de ver todos estos conflictos, entiéndase, conflictos normales, porque esto va a pasar de aquí para adelante. Así. Imagínense condominios, como digo, con esta cantidad de conflictos. Bueno, y estamos en conflicto de la Fiscalía. No queremos tocar la cantidad de conflictos familiares que hay, porque eso lo vamos a dejar, que ya he hablado antes de algunas cosas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los reglamentos son fundamentales. Y es fundamental que todos los condominios tengan reglamentos actualizados para que con los reglamentos de funcionamiento, ya sea de notificaciones. Bueno, hemos hecho reglamentos puramente de notificaciones. Notificaciones, delivery, trabajo, toda esta historieta que hay tan interesante, hay que regularla. Y me da igual regular que un delivery suba la comida a casa de alguien, que un enfermero entre, o que entre un inquilino, o que entre la policía a notificar. Bueno, otra cuestión, por ejemplo, se ha puesto de moda no dejar a los agentes judiciales ir a notificar a los individuos a su casa dentro de un condominio. En la portería lo tienen. En la portería lo tienen, con lo cual entra en una inseguridad jurídica importante y entendemos, desde nuestro punto de vista, una falta de colaboración con la justicia. Pero eso tiene que estar reglamentado también. Y lo meten en problema al portero porque no quiere, digamos. O al guardia, que no tiene nada que ver en el asunto. No hay reglamento, entonces nadie tiene normas. La norma es la del presidente de cada turno. Eso sería un poco el tema. Y en cuanto a las soluciones de los 4 puntos, para acabar y empezar con las preguntas, pues está fácil. El primer punto es adjuntar la escritura de propiedad horizontal que se tenga y si no, notificarle a la Fiscalía cuál es la fecha de constitución, el notario dónde está, para que se oficie el notario y el notario le dé una fotocopia. Hay que tener en cuenta que cuando hay un problema de estos, el notario
con un folio real actualizado y carnet de identidad de un copropietario, tiene obligación de hacer una copia legalizada. Por tanto, no voy a decir echar balones fuera, pero de cualquier manera esa es una solución. En cuanto a los contratos, la solución es decir que, bueno, que si no los tenemos, que no los tenemos porque no está en el reglamento pedirlo y por tanto los pedimos. Pero la solución es que hay que tenerlo. A partir de aquí, todos los que estáis aquí, ya podéis poneros en el tablón de anuncios, etcétera, de que se facilite. En cuanto a las copias legalizadas, pues igual, es decir, oficiar a derechos reales dándole el folio real o incluso el antecedente dominial que le tenemos cada uno en nuestro folio, para que la Fiscalía, con el antecedente dominial, fecha de notario y registro, tenga posibilidad de saber esto que nos preguntan. Entonces, estamos colaborando. No tenemos el documento, pero estamos colaborando. Y finalmente, lo de la salida, darle pues el mes y medio o los 30 días que tengamos y los libros de registro. Esa sería una actuación de buena fe y sería la solución. Una solución parche, pero bueno, por lo menos no nos pueden decir que no hemos colaborado. Estamos avanzando de a poco y la verdad la tarea es ardua en esta área de lo que es la propiedad horizontal, ¿no? Ya que en nuestro país ha empezado el boom de la vida moderna en condominios recién hace poco más de 10 años, ¿no? Y los problemas hasta la fecha no habían reventado. Y la ley de 60. Y la ley de 60 años. La ley de 70 años, la ley de y el Código Civil. Bueno, y es nomás seguir trabajando, ¿no? Brindando soluciones y respaldándonos a través de la comunidad. Gracias por estar ahí. Y para las preguntas, a ver, hay algunas preguntas en el chat que dice, ¿el administrador sale de la asamblea? Pregunta. El administrador, artículo 196 primero y 196 segundo, genera necesariamente de la Asamblea General. Hay yo diría un vicio, ¿no? Hay un vicio o un defecto o una costumbre donde se nombra directorio. Si nosotros vamos al artículo 196, incluso al 197 de la Asamblea General, nos va a decir que el administrador puede ser una persona física, una persona jurídica, una persona colectiva. Entonces, lo que todo el mundo hacemos como normal, estamos generando un administrador de persona colectiva, que se llama directorio. Lo que no sabemos o no queremos saber es que el directorio tiene toda la responsabilidad civil, penal y administrativa que tiene un administrador legal y que se deriva exhaustivamente de ese nombramiento en la Asamblea. Cuando el directorio nombra un administrador, lo que está haciendo es un mandato a una empresa administradora. No está nombrando administrador. Y lo técnicamente correcto es que ese administrador salga de la Asamblea con una instructiva de poder y facultades, a los efectos de liberar de responsabilidad a los directores y al propio administrador. Más preguntas. Hay otra que nos dice, ¿cada cuánto se debe actualizar el reglamento del condominio? El reglamento del condominio, para empezar, había que haber actualizado todos con la Constitución Política del Estado. Había que haber actualizado todos con el Código Procesal Civil 2014. Y en todo caso, hay que hacer dos cosas. Hay que distinguir el Estatuto General del Reglamento General y reglamentos específicos. O sea, el estatuto que está dentro de la escritura de efectivamente. Al Reglamento General de Funciones. El estatuto es aquel que el constructor hace para llevar a derechos reales, etc. El reglamento general es lo que la asamblea de copropietarios hace para gobernarse a sí misma. Y el reglamento específico es aquella norma de una tarea concreta. Entonces, los reglamentos generales tienen que cambiar cuantas veces cambie la filosofía del condominio. Tienen que estar adecuados al debido proceso. Al debido proceso y a la reforma que haya en cada momento. Es decir, por ejemplo, se reformó el Código Procesal Civil y afectó al título ejecutivo de mora, afectó al 416, que son los remates. Tiene un montón de afecciones que no han sido recogidas. ¿Y eso nos va a llevar a qué? Pues a otra leyenda urbana, que es la personalidad jurídica, que es otra leyenda urbana, que no vamos a entrar esta noche porque ya sería mucho, pero entonces te va. Reglamento, como solución a la pregunta, actualizarle cuantas veces sea necesario. Además, el artículo 194 del Código Civil nos habla de que se actualice cuantas veces quiera y elevando a público es eficaz. Claro. Por tanto, eso sería. Ahora, tener en cuenta que esa actualización conlleva un proceso y conlleva una garantía.
Claro, la modificación del reglamento, ya los copropietarios viviendo ya en consenso van a adecuarlo, claro, al estatuto que le dio el constructor o desarrollador inmobiliario en su escritura, que es bastante light. No dice todo. No, lo que pasa... Algunas situaciones de manera general, ¿no? No, y además hay que entender que el constructor desarrollador no vive allí, el target de cliente no sabe cuál es la filosofía, los que viven ya sí saben lo que quieren. Más preguntas. ¿Quién elabora la reglamentación condominial? Dice. La reglamentación condominial tiene el primer escalón, es el estatuto general que le elabora el constructor desarrollador en la escritura de propiedad horizontal. Con eso va el notario y del notario a la alcaldía y de la alcaldía a derechos reales. Punto 1. Punto 2. El reglamento general de funcionamiento le elabora la Asamblea General de Copropietarios cuando han hecho toma de posesión de elementos comunes y desarrollo. Y los reglamentos específicos, todos aquellos que en la Asamblea van a utilizar eso. Voy a utilizar el gimnasio, voy a utilizar las expensas, etc. Eso son. Por tanto, tenemos el desarrollador, la Asamblea y todo ello elevado a público. Claro, y ahí los que viven en el condominio ya van a complementar, digamos, ese reglamento. Claro. Y ya saben lo que quieren. Proceso, y saben lo que quieren. ¿Cuáles son los problemas del día a día que tienen específicamente cada uno? Tal cual. En su copropiedad. A ver, otra pregunta. Esta de aquí. Soluciones en relación a otro tema. No, lo que pasa es que la solución, la reglamentación es la que... Otra pregunta que nos han hecho durante toda la semana, que es que, bueno, ¿qué hacen si no tienen los documentos que pide la Fiscalía? Bueno, pues simplemente decir que no los tienen. Lo que no hay que hacer es no atender al requerimiento o no contestar. Lo que hay que hacer es contestar al requerimiento llevándole a todo eso. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de obligaciones. La primera obligación es colaborar con la justicia. La segunda obligación es cumplimiento de deberes, etc. Y otra cosa, el administrador no tiene ninguna necesidad de no colaborar. Otra cuestión distinta es que se genere una actuación, como hemos dicho antes, lo suficientemente útil como para que no genere responsabilidad y tampoco si no hay datos, ¿qué vamos a hacer? Lo que sí es importante es que a partir de ahora, como tú decías antes, seamos capaces de entender que esto ha cambiado notablemente y que lo que se requiere es una administración cualificada. El tema legal es sumamente importante, es más, entendemos que es la columna vertebral del condominio. Hasta ahora no hemos tenido eso. Venimos con una cierta frustración viendo que todo el mundo se ocupa de las expensas, cuanto más baratas mejor. No, la expensa tiene dos funciones: vivir bien, que haya paz social, y otra, mantener el valor del edificio con mantenimiento, uso exclusivo, etc. Entonces, todo eso hay que ver que es una parte de ello. La parte importante es, la columna vertebral es el tema legal, la columna operativa es el facility, instalaciones, y la columna de mantenimiento son las financieras. O sea, pero ninguna de las tres es o inútil o independiente. Hay otra pregunta más, dice, de la compra de oficinas y otros, dice, en preventa y luego hasta que saquen los papeles, dice, aprobados por derechos reales, también por derechos reales, y la alcaldía, dice, ¿se puede alquilar o pedir daños y perjuicios a la constructora por la demora? Bueno, no es caso de hoy. No es caso de hoy. No es el caso de hoy, pero vamos a ver lo siguiente. Entonces, el tema... ¿quién pregunta? Dice que pongamos el nombre de quien pregunta. Dile el nombre, efectivamente. Cristian España. Cristian España. A ver, hay un tema que por la burocracia es un tema complejo. Es el momento en que usted compra y el momento en que usted es titular y eficacia. Un poco por el sistema de... En Bolivia existe el modo y el título. En otros sitios solamente el título. En este caso, el modo es constitutivo de la transferencia. Legalmente es responsable, en todo caso, el titular en derechos reales. La única opción que podía hacer es que en el contrato de compraventa definitivo, el periodo que se tarda desde que se hace efectivo, es una cláusula en la que se comprometa o se genere este tema.
La responsabilidad, pues evidentemente, si a usted le han dado una fecha de entrega y no la cumplen, hay responsabilidad. Si a usted le han dado unas características que no la cumplen, hay responsabilidad. Pero la responsabilidad es exactamente igual que cualquier incumplimiento de contrato. Lo que entendemos es que la transferencia, el tiempo que dura la transferencia hasta que sea definitivo, ese es un espacio en base. En los reglamentos, perdonen que seamos insistentes, en los reglamentos bien hechos, esto se recoge de la siguiente manera. Se dice que el titular no consolidado, pero sí acreditado, es decir, aquel que firmó, pagó los impuestos y está en trámite, tiene todos los derechos del titular por espacio de un año. Es decir, se le da un periodo de carencia o un periodo paso. Pero eso figura en el reglamento, para que no pueda alegar ese titular que él no paga expensas porque no tiene, o al revés. Entonces, los derechos y obligaciones se generan desde el momento que se hace el contrato de transferencia, pero consta en el reglamento este periodo transitorio de gracia. Igual que en el reglamento debe constar un periodo transitorio de gracia para el constructor en pago de expensas, transferencias, etc. Esa es la solución. La pregunta de Edwin Alan, que dice, ¿qué sería mejor, contratar a una persona externa como administrador o que sea administrador, dice, uno de los copropietarios o de los miembros del directorio? Sin ninguna duda, un externo. ¿Por qué? Un externo, primero, porque el directorio es juez y parte. Estamos cansados de asistir a directorios donde el condominio está mal mantenido, mal conservado, deteriorado y no se suben las expensas porque nosotros no las queremos subir. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es el siguiente. El propietario que es administrador es juez y parte. Y además le recomiendo otra cosa, que no sea porque acaba siendo enemigo de todos. Porque si le quiere cobrar, es enemigo del que quiere cobrar. Si no le cobra, porque no le cobra. En definitiva... Y todos los días se lo va a tener que topar ahí. Todos los días. Y cuando deje de ser administrador, sigue siendo propietario. ¿Más? Otra pregunta de Ángela Gutiérrez que nos dice, ¿qué sucede cuando el copropietario fallece y se niegan al pago de expensas? Dice, ¿qué documento legal debe presentar? Ángela, esta no es una pregunta dentro del tema, pero a ver, José María. Pero se la vamos a contestar. Démosle un chance a Ángela. Bueno, a ver, vamos a ver, no nos hemos muerto todavía, pero vamos a matar al propietario. A ver qué hacemos. Venga, hagamos una cosa. Cuando fallece el titular, los herederos pasan a ser propietarios. Pueden ser propietarios de dos maneras. En la liquidación de derechos, por tanto, en una declaración de heredero o en una testamentaría, depende del conflicto que haya, y a partir de ahí el titular, la legitimación pasiva de las expensas la tienen ellos. O bien, puede que no hagan nada, pero el Código Tributario muy hábilmente ha generado a una herencia indivisa obligaciones y derechos. Por tanto, todos los herederos que no paguen las expensas son deudores porque la herencia indivisa es una institución que genera derechos y obligaciones. Bien, José María, invitarlo a los que nos siguen en el Facebook, ¿no? Que le den me gusta a la página de JM Velasco y Asociados y ahí van a poder encontrar bastantes videos, ¿no? Con múltiples temas que la verdad estamos en la tarea de dejar nuestro granito de arena y hacer que la gente no tenga mecanismos jurídicos que viabilicen o ayuden a solucionar estos problemas que se están presentando el día a día en los condominios. José María. Bueno, no me queda más que agradecer tremendamente a la comunidad, a la asociación, a todos los que estáis aquí, un número interesante de gente. Y bueno, creo que por instrucciones de la casa lo haremos esto más a menudo, ¿no? Es decir, o por lo menos... Por responsabilidad social empresarial. Vamos a ir haciendo temas de estos sobresalientes. También queremos empezar a trabajar asuntos modelo caso de éxito, es decir, en este caso es un caso muy relevante que para nosotros lo importante es que genere una concientización de que esto es muy importante. Y luego para cerrar diré que todo lo que trabajamos son derechos fundamentales, por si acaso. La vida, la vivienda, etc. Por tanto, por mi parte, ninguna cosa más. Gracias a todos una vez más y bueno, Linda. Agradecerles nuevamente a la comunidad que está presente siempre ahí por aunar esfuerzos con nosotros y bueno,
de a poquito iremos avanzando, ¿no? En esta área del derecho tan importante para la vida de la gente y tan desconocida a la vez. Gracias.